Ahora, Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Pian Álvarez y con nuestro grupo le vamos a comentar sobre el caso 1, el cual consta de que Antonio ha permanecido en su organización por 3 años y ha asumido 2 roles de liderazgo en proyectos diferentes, pero nadie parece apreciarlo como un líder o un experto en su área. Él se describe a sí mismo como entusiasta, inquieto, sarcástico y astuto. A causa de esto, las demás personas se sienten cómodas diciéndole lo que quieren y frecuentemente haciendo bromas a sus expensas. La jefatura de área le comenta que pronto se abrirá una opción de movilidad interna y él desea ascender y ganar el respeto de sus colegas sin cambiar drásticamente su personalidad en el trabajo. Ha tratado de ser más discreto y frenar las bromas, pero la gente lo sigue tratando igual que antes. Bueno, nuestro grupo va a formar una comisión la cual deberá evaluar las postulaciones del nuevo cargo. Dada esta introducción, damos inicio a nuestro trabajo. Bueno, compañeros, volviendo al objetivo, ¿creen que Antonio es apto para el cargo? Buenas noches, yo soy Vilmón Jean Charles. Eh, yo formo parte de esta evaluación. Yo en mi caso digo que sí, que el señor Antonio puede ser ascendido al cargo, porque como él ya es parte de la organización y tienes años de experiencia, podríamos considerarlo. ¿Okay? estoy en contra de que Antonio sea ascendido. Un líder o un jefe no debería tener una personalidad bromista dentro del trabajo. Sería mal visto como imagen de empresa. Bueno, Hola, soy Carlos Porto y yo tengo mis dudas con respecto al ascenso de Antonio. No sé si se lo merece realmente. cuénteme, señor Oporto, ¿cuáles serían esas dudas? Ya, mira, si él bien tiene experiencia y está capacitado para asumir este rol, porque ya ha tenido experiencia como líder en otras ocasiones, sus compañeros no lo ven como un líder en sí, o sea, le falta el respeto de la gente, pero la capacitación la tiene. Estoy de acuerdo, señor Oporto, con usted. Pero como el señor Antonio ya ha prometido de ser más discreto, así que aún así usted no cree que él puede llegar a ser distinto más adelante. Sí, yo pienso que él podría cambiar más adelante y, y pienso que se merece una oportunidad. Yo sigo firme con mi postura de que él no es apto para el puesto. Me parece indescriptible que un líder tenga actitudes de sarcasmo en el trabajo. Quizás sea grato para los trabajadores, pero como imagen para la empresa no es bueno. Bueno, tomando en cuenta sus opiniones, creo que se están basando mucho en los aspectos psicológicos que tiene Antonio dentro del trabajo y no están considerando tanto sus actitudes dentro de esta debido a su experiencia que lleva junto a nosotros. ¿Qué creen que debe ser lo mejor para nuestra empresa? No estoy a favor Eh, de esto, don Riga. ya, yo por mi parte propongo darle una oportunidad de ascenso a Antonio, darle el puesto, sin embargo evaluarlo durante 15 días para ver cómo se desenvuelve en el puesto, en el trabajo. Si va todo bien, yo digo que lo debería conservar permanentemente. Sin embargo, si no cambia su actitud o si sus compañeros no lo respetan o nos perjudican, sacarlo y reemplazarlo por otra persona. Yo no tengo nada en contra de Antonio, pero ¿quién me asegura que Antonio logre cambiar dentro del plazo estipulado la imagen que tiene sus compañeros de él? Ya mira, si bien no hay nada asegurado,
por lo mismo digo que hay que evaluarlo durante 15 días, porque tú tampoco te puedes fijar en su aspecto psicológico o cómo él se desenvuelve socialmente para ver si está, eh, como te, si él está listo para un cargo nuevo, ¿no? ¿Qué opina usted, jefe? Bueno, considerando todas las críticas que ustedes han hecho, ya tanto constructivas como al revés, yo creo que, dado su historial dentro de la empresa, considero que Antonio se merece una oportunidad, ya sea dentro de este plazo de 15 días para evaluar su potencial como líder dentro de este nuevo puesto. No sé qué opinan ustedes. Bueno, está bien, aunque el tiempo lo veo como un corto, 15 días, pero no hay problema, está bien, estoy de acuerdo. Sí, yo por mi parte también, o sea, lo encuentro muy bien. Si usted cree que es lo mejor para la empresa, usted tiene mi apoyo, jefe. Bueno, sin nada más que agregar, damos por terminada esta reunión. Que tengan buen día. Nos Gracias. Chao. nos vemos.